La historia del Éxodo es uno de los relatos más poderosos y transformadores de la Biblia, un testimonio del poder, la fidelidad y la redención de Dios. Este épico relato narra cómo el Altísimo levantó su brazo fuerte para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, bajo la cruel opresión del faraón. Pero antes de la liberación hubo dolor, clamor y sangre derramada. Antes de la gloria, hubo sufrimiento que pesó sobre generaciones enteras. Es en medio de aquella oscuridad donde comienza a gestarse la historia de un hombre destinado a cambiar el curso de las naciones, Moisés. Los hijos de Israel habían entrado a Egipto como huéspedes bajo la protección de José, aquel soñador que había salvado la tierra de la hambruna. Pero el tiempo pasó, y el faraón que conocía a José murió. Se levantó entonces un nuevo rey, uno que no recordaba la gratitud ni los favores del pasado, sino que miraba al pueblo hebreo con recelo y temor. Pues Israel se multiplicaba grandemente, y su número crecía como un ejército en formación. Los egipcios temieron que aquella multitud se levantara contra ellos en tiempos de guerra, y en su envidia comenzaron a oprimirlos con dura servidumbre. Así los hebreos fueron forzados a edificar ciudades para el faraón, Pitón y Ramsés, monumentos de piedra levantados con sudor y lágrimas. Los látigos caían sobre sus espaldas, las manos se llenaban de llagas al moldear los ladrillos, y el polvo de los hornos sofocaba su aliento. Pero cuanto más los afligían, más se multiplicaban, y el corazón del faraón se endurecía aún más. Fue entonces cuando el rey de Egipto decretó un edicto atroz, que todo varón nacido de los hebreos fuese lanzado al río Nilo. Una orden sangrienta que buscaba cortar el futuro del pueblo, sofocar la promesa de Dios y quebrar la esperanza de una nación entera. El clamor de las madres llenó las calles, y el río, símbolo de vida, se convirtió en instrumento de muerte. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no había olvidado su pacto. En medio de la desesperación, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un hijo, y al verlo supo que era un niño especial, escogido por el Altísimo. Lo escondió durante 3 meses, ocultando su llanto entre los muros de su casa, hasta que ya no pudo sostenerlo más. Entonces tomó una canasta de juncos, la cubrió con brea y resina, y colocó allí al pequeño. Con manos temblorosas lo depositó sobre las aguas del Nilo, confiando que el río que había devorado tantas vidas ahora sería usado por Dios para preservar la vida. Las corrientes llevaron la pequeña arca hasta las orillas donde la hija del faraón se bañaba. Acompañada de sus doncellas, vio la canasta, la abrió, y al contemplar al niño, su corazón se conmovió. El llanto del pequeño rompió la dureza de palacio y la hija del rey decidió adoptarlo como suyo. Sin saberlo, ella misma estaba levantando en su casa al libertador de Israel. Y como la providencia divina lo había dispuesto, la hermana del niño, que había seguido la canasta desde lejos, ofreció traer a una nodriza hebrea para criarlo. Así la propia madre de Moisés lo amamantó y lo cuidó, bajo la protección de la corte real. Moisés creció entre los muros dorados de Egipto, instruido en la sabiduría de los sabios y entrenado en la fuerza de los guerreros. Su nombre, que significa sacado de las aguas, sería un presagio de lo que haría más adelante, sacar al pueblo de las aguas de la esclavitud y conducirlos hacia la libertad. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la mano invisible de Dios, una vida que sobrevivió al decreto de muerte, una vida que fue preservada para cumplir un propósito eterno. El pueblo seguía gimiendo bajo la opresión, levantando oraciones que parecían perderse en el cielo. Pero Dios escuchaba cada clamor, y aunque su liberación aún no se manifestaba, ya había sembrado la respuesta en la vida de un niño hebreo que crecía en el corazón mismo del imperio que los esclavizaba. Así comenzó la historia de Moisés, en medio de sufrimiento y milagro, en medio de muerte y vida, en medio de la mano de un Dios que jamás olvida su promesa. Y mientras la opresión en Egipto se intensificaba y el pueblo esperaba sin esperanza, Moisés estaba siendo preparado en secreto para convertirse en profeta, en líder y en libertador. El tiempo del llamado se acercaba, y el desierto sería el escenario donde Dios revelaría su poder. El niño que había sido rescatado de las aguas creció en la corte de Egipto, instruido en la sabiduría de los príncipes, educado en las ciencias y artes del imperio más poderoso de su tiempo. Moisés fue formado como un guerrero, preparado como un príncipe y adiestrado en todo aquello que podía hacer de un hombre un gobernante. Sin embargo,
Aunque vestía túnicas egipcias y hablaba la lengua de palacio, la sangre hebrea corría por sus venas y en lo más profundo de su ser ardía la memoria de un pueblo esclavizado que clamaba al Dios de sus padres. Un día, mientras recorría las obras forzadas de los hebreos, contempló la brutalidad de un capataz egipcio que golpeaba sin misericordia a un esclavo indefenso. Moisés, movido por la ira y el celo de justicia, se levantó contra el egipcio y lo mató, enterrando su cuerpo en la arena. Pero su acto no pasó desapercibido. Al día siguiente, cuando intentó mediar entre dos hebreos que peleaban, fue confrontado. ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces el temor llenó su corazón, y comprendió que su secreto había sido descubierto. El faraón, al oír lo ocurrido, buscó matarlo, y Moisés huyó hacia el desierto, dejando atrás palacio, riqueza y poder. Así comenzó su exilio en la tierra de Madián, un lugar árido y solitario, lejos de las riquezas de Egipto. Allí conoció a Jetro, sacerdote de aquella tierra, y tomó por esposa a Séfora, con quien formó una familia. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor de ovejas, guiando rebaños entre montañas y valles, en silencio, en anonimato, en soledad. El príncipe se había convertido en pastor, y lo que parecía un olvido era en realidad preparación. El hombre que había sido rescatado de las aguas y formado en los palacios, ahora era moldeado en la escuela del desierto, donde la paciencia, la humildad y el silencio se volvían sus maestros. Fue entonces, cuando Moisés apacentaba el rebaño de su suegro, que el Altísimo lo llamó. Condujo sus ovejas más allá del desierto, hasta el monte de Dios, el Horeb. Y allí, en medio de la soledad y el polvo, ocurrió lo inesperado, una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El fuego resplandecía como un sol en miniatura, pero las ramas seguían intactas, verdes, inquebrantables. Moisés, asombrado, se acercó para ver aquella visión extraña. Y entonces, de en medio del fuego, una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. El pastor respondió, heme aquí. Y la voz tronó con autoridad, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Tembló Moisés, y cubrió su rostro, porque temía mirar a Dios. Y aquel que hablaba desde el fuego se presentó como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés escuchó con temor, y el Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Ahora ven, yo te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero Moisés, que había huido de Egipto como un fugitivo, que se había convertido en un pastor olvidado, dudó. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a Israel de Egipto? Y Dios le respondió: Yo estaré contigo. Aún así, Moisés preguntó: Si voy a los hijos de Israel y me dicen, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y desde la zarza ardiente resonó la revelación más gloriosa: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. El Eterno, el Inmutable, el Dios de la existencia misma, se revelaba con un nombre que sería recordado para siempre. Moisés tembló ante aquella misión. El pastor se convertiría en libertador, el fugitivo en profeta, el débil en siervo del Altísimo. Dios le mostró señales, su vara se transformó en serpiente y volvió a ser vara, su mano fue leprosa y sanó al instante, el agua del río se convirtió en sangre. Todo para confirmar que no iba en su propia fuerza, sino en el poder de aquel que había creado los cielos y la tierra. Moisés, aún temblando, intentó excusarse: Señor, nunca he sido hombre de palabras. Pero el Altísimo respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, el Señor? Ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y así, en aquel monte ardiente, en aquel encuentro santo, Moisés recibió su comisión. Ya no sería simplemente un hombre que huyó de Egipto, sería el profeta escogido para enfrentarse al faraón, para desafiar un imperio y para sacar de la esclavitud a toda una nación. El desierto, que había sido refugio y olvido, se convirtió en lugar de llamado y destino. Y con la zarza aún ardiendo en su memoria, Moisés descendió del monte, llevando consigo el nombre de Dios, las señales de su poder y la certeza de una misión imposible, pero asegurada por la mano del Altísimo.
Y mientras regresaba hacia Egipto, el río de la historia comenzaba a cambiar su curso. La confrontación con el faraón se acercaba, y el Dios de los cielos pronto mostraría su brazo fuerte para liberar a su pueblo. Moisés, con la vara de Dios en su mano y el nombre eterno resonando en su alma, descendió del desierto hacia la tierra de los faraones. Ya no era un fugitivo ni un príncipe caído, sino el enviado del Altísimo, acompañado de Aarón, su hermano, quien sería su voz ante los hombres. Juntos entraron en los pasillos dorados del palacio, donde columnas gigantes sostenían techos adornados con jeroglíficos que exaltaban a los dioses de Egipto. Allí, en el trono, estaba el faraón, el que se hacía llamar Hijo del Sol, vestido de esplendor, endurecido de orgullo, creyéndose inmortal. Ante él se alzó Moisés, con la sencillez de un pastor pero con la majestad del Dios eterno, y proclamó: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió con desprecio y respondió con arrogancia: ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz? No conozco a tal Dios, ni dejaré ir a Israel. Y así comenzó el choque de voluntades, el corazón altivo del faraón contra la voz inmutable del Creador. Cada palabra de resistencia levantaba un muro, y cada negativa preparaba el escenario para los juicios que habrían de caer sobre Egipto. Moisés extendió su vara, y las señales comenzaron. La primera plaga cubrió el río Nilo, fuente de vida y Dios de los egipcios. Sus aguas se tornaron sangre, los peces murieron, el hedor se levantó en todo Egipto y la nación que adoraba al río vio a su Dios humillado. El faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las ranas, saltando en palacios y chozas, en camas y cocinas, cubriendo la tierra como un ejército de carne húmeda. Los magos de Egipto replicaron algunas señales, pero no pudieron quitar el tormento. El faraón suplicó alivio, pero al ser escuchado endureció su corazón otra vez. Después, el polvo de la tierra se convirtió en enjambres de piojos, cubriendo a hombres y bestias. Los magos dijeron al faraón: Este es el dedo de Dios, pero él se negó a escuchar. Y tras esto, enjambres de moscas invadieron las casas de Egipto, llenando las ciudades, mientras la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, quedaba intacta, marcada por la protección divina. Luego la peste cayó sobre el ganado egipcio, caballos, camellos, asnos, bueyes y ovejas murieron en masa. Pero los rebaños de Israel permanecieron vivos. Ni aun así cedió el faraón. Moisés tomó hollín del horno, lo lanzó al cielo, y tumores y llagas cubrieron a hombres y animales. Los sabios de Egipto no podían sostenerse ante Moisés, enfermos y derrotados. Sin embargo, el corazón del rey permanecía duro como el bronce. Entonces vino el gran estruendo, granizo mezclado con fuego descendió del cielo, destrozando árboles, arrancando cosechas y matando a quienes no se refugiaron. Egipto tembló, pero Gosén fue preservada. Aún así, cuando el granizo cesó, el faraón volvió a cerrarse. Después, nubes de langostas oscurecieron el cielo y devoraron lo que quedaba de los campos. La tierra quedó desnuda, sin hierba ni fruto. El faraón gritó que había pecado, pidió intercesión, pero al disiparse la plaga volvió a su rebelión. Entonces Dios cubrió la tierra con tinieblas palpables. 3 días enteros Egipto fue envuelto en una noche espesa, donde nadie podía levantarse ni moverse. Solo en las moradas de Israel brillaba la luz. Aún así, el corazón del faraón seguía encadenado en orgullo. Y finalmente vino el anuncio del juicio supremo, la muerte de los primogénitos. Moisés declaró con voz solemne: Así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva y todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra, como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. El faraón, consumido de ira, despidió a Moisés con amenazas, pero ya no tenía dominio sobre lo que estaba por suceder. El Dios eterno se disponía a golpear el corazón mismo de Egipto. Las 9 plagas ya habían humillado a los dioses del imperio, mostrando la vanidad de su poder. Y el 10º juicio estaba en camino, el golpe definitivo, la noche en que la esclavitud terminaría y un nuevo amanecer se levantaría para Israel. La noche había caído sobre Egipto como un manto de expectación y de terror.
El anuncio del juicio final había resonado en los pasillos del palacio, en las chozas de los siervos y en las calles de la gran nación. El Señor pasaría aquella noche, y con su paso el primogénito de cada casa caería. El aire estaba cargado de un silencio extraño, pesado, como si el mundo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por acontecer. En la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, las familias se preparaban conforme a la orden de Moisés. Cada casa tomó un cordero sin defecto, macho de 1 año, símbolo de pureza y sacrificio. El animal debía ser inmolado al caer la tarde, y su sangre recogida con solemnidad. Entonces, con mano firme y corazón tembloroso, los padres de Israel untaron los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre, señal de protección, pacto de obediencia, marca visible de la redención. Dentro de cada casa, la carne del cordero debía ser comida asada al fuego, junto con hierbas amargas y panés sin levadura. Era la cena de prisa, la mesa del pueblo peregrino. Las vestiduras ceñidas, los pies calzados, el bastón en mano, todo en aquella cena era preparación para la partida. Mientras los hebreos obedecían, Egipto se hundía en incredulidad y arrogancia. El faraón, endurecido hasta el extremo, permanecía en su palacio, confiado en su poder, ignorando que esa noche la misma vida de su hijo sería tomada. Y entonces, cuando la medianoche se posó sobre la tierra, el ángel del Señor pasó por en medio de Egipto. Un clamor desgarrador estalló en la oscuridad. Desde las mansiones de los nobles hasta las chozas de los siervos, desde el trono hasta la prisión, todo primogénito fue herido. El hijo del faraón, orgullo de la nación, cayó sin vida en su lecho dorado. El primogénito del ganado, fuerza de la tierra, yacía muerto en los campos. Ninguna casa en Egipto quedó sin lamento. El país entero se convirtió en un valle de llanto, un océano de gritos desgarradores que se alzaban hacia el cielo. Pero en las casas marcadas con la sangre, la muerte no entró. El ángel pasó de largo, y la vida permaneció en los hogares de Israel. Allí, en medio de las sombras y los gemidos de Egipto, el pueblo escogido experimentaba el poder de la redención, no por fuerza, no por espada, sino por la señal de la sangre. En esa misma noche, el faraón, quebrantado y consumido por el dolor, llamó a Moisés y a Aarón en la oscuridad y dijo con voz temblorosa: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Ide, servid al Señor como habéis dicho. Llevad también vuestras ovejas y vuestras vacas, y bendecime también a mí». Así, el imperio que los había oprimido los despidió con manos temblorosas y corazones desgarrados. Los egipcios urgían a los hebreos a salir con rapidez, temiendo que todos murieran si permanecían. Y en la prisa, los hijos de Israel tomaron su masa antes de que fermentara, envolviéndola en mantas sobre sus hombros. También cargaron sus pertenencias, y los egipcios, derrotados y temerosos, les entregaban oro, plata y vestidos, como botín sin espada, como recompensa de manos del Altísimo. Más de 600.000 hombres, además de mujeres, niños y extranjeros que se unieron a ellos, salieron aquella madrugada. Era un pueblo innumerable, un ejército de peregrinos avanzando bajo la luna, llevando consigo los restos de José, cumpliendo la promesa hecha siglos atrás. Era la procesión de los redimidos, los liberados de la esclavitud, el pueblo marcado por la sangre del Cordero. Así nació la Pascua, el memorial perpetuo de la liberación. Cada año sería recordada con panés sin levadura y con la sangre del Cordero, para que los hijos de Israel nunca olvidaran la noche en que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Era el inicio de un camino arduo y glorioso, una travesía hacia la tierra prometida, guiados no por la voluntad de los hombres, sino por la fidelidad del Dios eterno. Y mientras la aurora asomaba en el horizonte, Egipto quedaba atrás, un imperio humillado, una nación quebrada, un faraón derrotado. Israel, por primera vez libre, marchaba hacia lo desconocido, acompañado por la nube de la presencia divina. Aquella noche sería recordada por todas las generaciones, la noche en que el Creador mismo descendió para juzgar y salvar, la noche en que la sangre en las puertas habló más fuerte que la muerte. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto con pasos apresurados, llevando consigo sus enseres, sus hijos y sus ganados. La luna iluminaba su marcha como un testigo silencioso, mientras sus corazones latían con la mezcla de temor y esperanza. Atrás quedaba Egipto, tierra de cadenas y lamentos,
pero aún no habían llegado a la libertad plena. Sus pies, cansados y heridos, los guiaban hacia la costa del mar, ese muro de aguas infinitas que se alzaba imponente ante sus ojos como un obstáculo insalvable. Entonces, desde el palacio desolado, el faraón endureció una vez más su corazón. A pesar del luto, a pesar del dolor, la soberbia se levantó como fuego en sus entrañas. ¿Qué hemos hecho al dejar ir a Israel de servirnos?, gritó el monarca, y al instante ordenó reunir sus carros de guerra, sus jinetes y su ejército más poderoso. 600 carros escogidos, acompañados de todo el poder militar de Egipto, partieron en una persecución frenética. El rugido de los caballos, el estruendo de las ruedas y el eco de las trompetas de guerra sacudían los cielos como un trueno de venganza. El pueblo hebreo, acampado junto al mar, alzó la mirada y vio levantarse en el horizonte la nube de polvo que anunciaba la llegada del ejército enemigo. Un murmullo de terror se esparció como fuego entre ellos. Hombres, mujeres y niños comenzaron a clamar con desesperación. Algunos gritaban contra Moisés, acusándolo: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que perecer aquí. El pánico amenazaba con desbordar a toda la multitud. Pero Moisés, con el rostro firme y la voz encendida de autoridad divina, se levantó en medio del clamor y proclamó: «No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora veis, nunca más para siempre los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Entonces la columna de nube, que hasta ese momento había guiado al pueblo durante el día, y la columna de fuego que resplandecía en la noche, se desplazó con majestad y se colocó detrás de ellos, entre el campamento de Israel y el ejército de Egipto. Para los hebreos fue luz brillante en la oscuridad, pero para los egipcios fue tiniebla espesa, un muro infranqueable que les impidió avanzar durante toda la noche. Y fue allí, frente a las aguas del mar, que Moisés alzó su vara en obediencia al mandato del Altísimo. Entonces un viento recio del oriente comenzó a soplar con furia, partiendo las olas, separando el abismo, abriendo un camino donde antes solo había muerte. Las aguas se levantaron como muros a derecha e izquierda, y en medio de aquel corredor imposible se extendía un sendero de tierra seca. El pueblo, con los ojos deslumbrados y los corazones palpitantes, comenzó a avanzar por el lecho del mar. Familias enteras cruzaban apresuradamente, llevando a sus hijos en brazos, guiando a sus animales, mirando con asombro las paredes de agua que se alzaban como columnas cristalinas, reflejando la luz del fuego divino. Cada paso era un acto de fe, cada respiración un milagro. Cuando los últimos hebreos se adentraban en el camino, el faraón, enceguecido por su orgullo, ordenó a su ejército entrar tras ellos. Y los carros de guerra descendieron al mismo sendero. El estruendo de las ruedas y los gritos de los soldados resonaban en el túnel de aguas. Pero mientras avanzaban, el Señor miró desde la columna de fuego y nube, y el caos se apoderó del ejército egipcio. Las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse, los caballos se descontrolaron, los guerreros gritaron aterrados: «Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra Egipto». Entonces, cuando el pueblo de Israel había cruzado al otro lado en seguridad, el Señor habló a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes». Moisés extendió su mano, y al instante las aguas rugieron con violencia, cayendo sobre los carros y jinetes, cubriendo al ejército entero. Los gritos de guerra se ahogaron bajo el estruendo de las olas, y las aguas volvieron a su cauce con furia devastadora. Ni uno solo de los soldados de Faraón sobrevivió. El mar, testigo del poder divino, sepultó para siempre la soberbia de Egipto. Cuando la aurora se levantó, Israel contempló los cuerpos de los egipcios tendidos en la orilla, y el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Fue un día de triunfo, un día de libertad definitiva, el día en que el poder del Altísimo se manifestó como fuego devorador y como refugio de salvación. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico nuevo, un himno que atravesó los siglos. Cantaré al Señor porque se ha engrandecido grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Así quedó sellada la liberación.
Ya no había cadenas, ni látigos, ni perseguidores. Solo un pueblo redimido, guiado hacia un destino eterno, con el mar como testigo de su victoria y con Dios como su libertador. El sol ardía como un fuego abrasador sobre la multitud que avanzaba por la vasta extensión del desierto. El aire pesado llevaba consigo el crujido de la arena y el gemido de los cansados. Israel, recién liberado de la esclavitud, caminaba como un ejército sin armas y como una familia sin morada, siguiendo la nube que se alzaba en los cielos como señal del Dios que los guiaba. Más pronto, la alegría de la libertad se vio desafiada por la realidad del desierto. Sedientos, llegaron a un lugar llamado Mara, donde encontraron aguas, pero al beberlas, descubrieron que eran amargas como la hiel. El clamor del pueblo se levantó contra Moisés con voces de desesperación: ¿qué hemos de beber? Moisés, angustiado, clamó al Altísimo, y el Señor le mostró un árbol. Al echarlo en las aguas, se volvieron dulces y bebibles. Allí el Dios de Israel les enseñó que Él mismo era su sanador, el que podía transformar lo amargo en dulce, lo imposible en esperanza. Pero no era el final de sus pruebas. A medida que el desierto se extendía, la multitud comenzó a murmurar. La nostalgia de Egipto invadía sus corazones. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. El pueblo libre anhelaba la esclavitud de antaño por causa del hambre presente. Entonces el Señor habló a Moisés con voz solemne: «He aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día». Y en la mañana, al descender el rocío, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, fina como escarcha. Cuando los hijos de Israel lo vieron, dijeron unos a otros: «¿Manu? ¿Qué es esto?». Y Moisés respondió: «Este es el pan que el Señor os da para comer». Así comenzó el milagro del maná, alimento celestial que descendía 6 días a la semana para sustentar a un pueblo innumerable. Cada hombre recogía según su necesidad, y aquel que intentaba guardar de más hallaba gusanos al día siguiente, excepto en el 6º día, cuando recogían doble porción para reposar en el 7º. El desierto, que parecía un lugar de muerte, se convirtió en mesa de provisión diaria, recordatorio de que el Dios de Israel era el pan verdadero. Mas aún así, la incredulidad del pueblo no cesaba. En Refidim, nuevamente la sed los consumió y con ira arremetieron contra Moisés: «¿Por qué nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». El líder, con el corazón quebrantado, clamó al Altísimo. Y el Señor ordenó: «Toma tu vara y golpea la roca en Horeb, y de ella brotarán aguas para que beba el pueblo». Moisés alzó su mano, golpeó la roca, y de su interior surgió un río que sació a toda la congregación. El desierto árido se convirtió en manantial, y el pueblo bebió de la fuente que el mismo Dios abrió con poder. Pero el camino no estaba libre de enemigos. Amalec, un pueblo feroz, se levantó contra Israel en batalla. Moisés ordenó a Josué que escogiera hombres y saliera a pelear. Y mientras el joven guerrero luchaba en el valle, Moisés subió a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Cuando Moisés alzaba su brazo, Israel prevalecía, mas cuando lo bajaba por cansancio, Amalec se fortalecía. Aarón y Hur, al ver la debilidad de su líder, sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro del otro, hasta que el sol se puso. Así prevaleció Israel, y Amalec fue derrotado. El Señor declaró: «Borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo», y Moisés edificó un altar, llamándolo «El Señor es mi estandarte». En medio de este peregrinar, Moisés también cargaba con el peso del pueblo, pues todos acudían a él para juicio y consejo desde la mañana hasta la noche. Fue entonces cuando su suegro Jetro, al verlo exhausto, le aconsejó: «No está bien lo que haces, desfallecerás tú y este pueblo contigo. Escoge varones temerosos de Dios para que juzguen los asuntos menores, y tú ocupa tu lugar como guía ante el Señor en lo grande». Moisés escuchó, y así el peso fue repartido, y la carga se hizo más ligera. En el desierto, el pueblo de Israel aprendía que la libertad no era ausencia de dificultades, sino dependencia absoluta del Dios que los había liberado. Agua en la amargura, pan del cielo, ríos en la roca, victoria sobre los enemigos y sabiduría en el liderazgo:
cada paso era prueba y revelación, cada jornada una lección de confianza. Así marchaba Israel por el desierto, sostenido no por su fuerza, sino por la mano poderosa del Altísimo, que los conducía hacia un encuentro mayor, hacia el monte donde el cielo y la tierra habrían de unirse en pacto eterno. Y aconteció que el monte de Sinaí tembló ante la presencia del Todopoderoso, y la nube espesa descendió sobre sus cimas, oscura y luminosa a la vez, como un velo de fuego y humo que cubría la tierra. El pueblo de Israel, temblando y cubriéndose los ojos, escuchaba el estruendo de truenos que resonaban como tambores celestiales, y la tierra misma parecía estremecerse bajo los pies de los escogidos. Del centro de la nube, una voz poderosa como 1000 torrentes clamó desde la eternidad, pronunciando palabras que rompían los cielos y retumbaban en los abismos: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y el monte ardía con un fuego que no consumía, y el humo subía como el aliento del mundo, mientras relámpagos danzaban entre la cumbre y el firmamento, revelando la majestad de aquel que es y será por los siglos. Entonces Moisés subió solo a la montaña, y el Señor le habló cara a cara, como un hombre habla a su amigo, y le entregó tablas de piedra, cinceladas por la mano divina, donde quedaron grabadas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, eternos y sagrados, luz para guiar la vida de su pueblo. Cada palabra caía sobre Moisés como un rayo de fuego, y su rostro resplandecía al descender del monte, reflejando la gloria que había contemplado, que ninguna boca mortal podría describir. El pueblo vio el fulgor en su semblante y se llenó de temor. Sin embargo, reconocieron la santidad de aquel encuentro, la alianza que los unía al Dios que había abierto para ellos el mar y vencido a los enemigos. Y el Señor habló a Moisés: Es este mi pacto con vosotros, que guardaréis mis mandamientos y seréis mi pueblo santo entre las naciones, yo seré vuestro Dios y vosotros me reconoceréis como el único y verdadero. Entonces se levantó un viento sagrado que circundó la montaña y tocó los corazones de Israel, y un silencio solemne se posó sobre la llanura, porque toda la creación parecía inclinarse ante la gloria de Dios. El altar se preparó, y ofrendas fueron traídas, mientras el humo de los sacrificios ascendía en espirales hacia el cielo, y Yahvé confirmó su promesa con un resplandor que iluminaba la oscuridad, recordando a su pueblo que su presencia sería siempre un refugio, un guía, y una llama eterna que nunca se apagaría. Así se selló el pacto en el Sinaí, y la ley quedó como columna de fuego y luz que atravesaría generaciones, enseñando justicia, reverencia y temor santo ante el Señor de los ejércitos, que reina sobre los cielos y la tierra, y cuyo poder ningún hombre puede sostener. Y aconteció que mientras Moisés permanecía en la cumbre del monte, conversando con la voz de Yahvé, el pueblo de Israel comenzó a impacientarse en la llanura. Sus ojos se apartaron de la luz que los guiaba, y sus corazones se llenaron de codicia y miedo, y clamaron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Así, tomaron el oro de los pendientes y joyas que Egipto había dejado tras su huida, y fundieron un becerro resplandeciente, imagen de su propia impaciencia y olvido, brillante bajo el sol del desierto. Y adoraron al ídolo, ofreciendo sacrificios y cantando alabanzas, mientras el humo de su pecado ascendía al cielo, envenenando la tierra con su traición. Mas el Señor, que ve el corazón y conoce los secretos del alma, descendió en ira sobre el campamento, y su voz retumbó como tormenta en la llanura: ¿Qué pueblo es este que me abandona tan pronto? ¿Quiénes me han visto y aún así se apartan? Y Moisés, al descender del monte con las tablas en sus manos, percibió el hedor del pecado y el horror de la corrupción que había echado raíces entre los suyos. Su rostro resplandecía con la gloria que aún no había desaparecido, pero sus ojos se llenaron de fuego, y arrojó las tablas al suelo. El sonido de la piedra quebrándose resonó como un trueno que atravesó la llanura. Entonces, con corazón quebrantado por el amor y la justicia, Moisés se interpuso entre el pueblo y la ira de Yahvé, clamando: Señor, perdona la maldad de estos hijos tuyos. Recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no destruyas a tu heredad que tú sacaste de Egipto con mano fuerte. Y la voz de Yahvé, aunque indignada, escuchó la súplica del líder y envió misericordia sobre la tierra. Moisés tomó el oro del becerro, lo fundió de nuevo, y lo lanzó al arroyo, disipando la idolatría con la corriente que corría como juicio y limpieza al mismo tiempo. Y luego el Señor renovó su pacto con Israel, y nuevamente grabó en tablas de piedra los mandamientos que guiarían su vida,
y el pueblo, temblando y contrito, escuchó y se sometió, reconociendo la santidad de aquel que es celoso y justo. El monte y la llanura permanecieron silenciosos, testigos de la intercesión del profeta y de la paciencia divina, mientras un humo sagrado se elevaba al cielo y la promesa de la ley, renovada y eterna, se fijaba en la memoria de los hombres. Así, Israel aprendió que el pecado trae destrucción, pero que la intercesión y la fe en el Señor renuevan el pacto, manteniendo viva la llama de la santidad que guía a los hijos de Dios por los desiertos del mundo. Y aconteció que el Señor habló a Moisés desde la nube que cubría el monte, y le entregó instrucciones precisas y exactas para la construcción de un tabernáculo, morada santa donde habitaría su presencia en medio de Israel. Cada medida, cada material, cada ornamentación debía ser conforme a la visión divina: madera de acacia, oro puro, plata y bronce, telas bordadas de azul, púrpura y carmesí, y lino fino para revestir los atrios y cortinas. Moisés escuchó atentamente, y en su corazón quedó grabada la gloria del plan del Señor, porque cada objeto que se levantaría serviría de símbolo de la eternidad, de la santidad y de la comunión entre el Creador y su pueblo escogido. Se ordenó que el arca de la alianza fuese construida con maderas cubiertas de oro por dentro y por fuera, y que en ella se pusieran las tablas de piedra que contenían los mandamientos, como testimonio eterno de la ley que había descendido de los cielos. Sobre el arca se colocarían los querubines de oro, cuyos rostros se mirarían entre sí y extenderían sus alas cubriendo el propiciatorio, señal de la santidad y de la presencia que habitaba entre ellos. El altar de los holocaustos debía ser de bronce, sólido y elevado, para ofrecer sobre él sacrificios que ascendieran como humo fragante al Señor, y la menorá, lámpara de oro puro con 7 brazos, debía mantenerse encendida día y noche, iluminando la morada sagrada con su fulgor eterno. El Señor habló también de las vestiduras sacerdotales, el efod, el pectoral, el manto, el turbante y el cinto, cada uno con bordados de colores vivos, engastes de piedras preciosas que llevarían los nombres de las 12 tribus, y campanillas que sonarían al andar, anunciando la santidad del que se acercaba al altar. Moisés anotó cada instrucción con celo, y convocó al pueblo para que comenzara la obra. Cada hombre y mujer trajo de su hacienda lo que podía: oro, plata, telas finas, maderas y piedras, y todos trabajaron con manos diligentes y corazones obedientes, comprendiendo que no se trataba solo de construcción, sino de consagración. Los artesanos expertos tallaban la madera y cincelaban el oro con precisión, los bordadores tejían los colores con esmero, y los sacerdotes se preparaban para vestir las ropas sagradas, mientras Moisés supervisaba y guiaba, asegurándose de que todo se hiciera según el patrón que había visto en la montaña. Y aconteció que cuando el tabernáculo fue levantado, se erigieron sus cortinas, se colocó el arca en el Santa Santorum, el altar y la menorá en su lugar, y cada vestidura fue entregada a Aarón y sus hijos para el servicio sagrado. El pueblo contempló la obra con asombro y reverencia, y se llenó de temor y alegría, porque la gloria del Señor descendió y cubrió la morada como nube de fuego, llenando el tabernáculo de luz y poder. Moisés bendijo al pueblo y proclamó que cada elemento del santuario, cada sacrificio y cada acción debía recordarle a Israel la santidad de Dios, la importancia de la obediencia y la comunión con el Señor. Así, el tabernáculo se convirtió en centro de vida, fe y devoción, un lugar donde la ley y la presencia divina convivían, un refugio de santidad y un testimonio eterno de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. La obediencia del pueblo, la dedicación de los artesanos y la guía de Moisés aseguraron que la morada sagrada reflejara la perfección de la voluntad del Todopoderoso, y que la luz de la menorá brillara como símbolo de esperanza y fidelidad entre generaciones que aún no habían nacido. Y aconteció que cuando el tabernáculo fue completado y cada objeto sagrado colocado según las instrucciones divinas, un silencio reverente se posó sobre el campamento de Israel. El polvo del desierto flotaba en la luz del amanecer, y cada hombre y mujer aguardaba expectante, pues el Señor había prometido manifestar su gloria en medio de su pueblo. Entonces, como nube que se levanta al viento, una presencia luminosa descendió sobre el santuario, y el resplandor del Señor llenó el tabernáculo con un fulgor que ninguna lámpara humana podía igualar. Los querubines extendieron sus alas sobre el propiciatorio, y el oro de los objetos sagrados reflejaba la luz en destellos que parecían fuego vivo, mientras la gloria divina llenaba el corazón de todos con temor y asombro. Y la voz de Yahvé, aunque silenciosa en su majestad,
se sentía en cada latido de la tierra, y el aire mismo parecía vibrar con la eternidad. Los israelitas cayeron sobre sus rostros, adorando al Señor que caminaba entre ellos, y Moisés se acercó al tabernáculo, guiado por el fuego de la nube que parecía danzar ante sus ojos. La presencia divina no solo residía en la morada sagrada, sino que se convirtió en guía para el pueblo, envolviendo sus pasos con luz y sombra, con la fuerza de un fuego que nunca se consumía y la suavidad de la nube que cubría su camino. Así, el Señor se movía entre su pueblo como Rey y protector, visible e invisible a la vez, recordando a los hijos de Israel que cada paso hacia la tierra prometida estaba marcado por su mirada y su voluntad. Durante el día, la nube descansaba sobre el tabernáculo, señal de la santidad que moraba en medio de ellos, y durante la noche, el fuego brillaba sobre la entrada del campamento, iluminando el desierto con un fulgor que nunca menguaba. Cada carpa, cada tienda, se volvía parte de un escenario sagrado, y los corazones se llenaban de gratitud y temor, porque sabían que no caminaban solos, sino con el Señor de los ejércitos que había sacado a sus padres de la esclavitud y les prometía la tierra de sus sueños. El pueblo comprendió que la gloria de Dios no era solo un espectáculo de luz y fuego, sino una fuerza viviente que hablaba, protegía y guiaba hacia la justicia y la promesa. Y Moisés, viendo la fidelidad del Señor manifestada en el tabernáculo, enseñó al pueblo a obedecer los mandamientos, a acercarse con reverencia al altar y a mantener las ofrendas y la menorá encendida. Los sacerdotes ministraban en sus vestiduras sagradas, y cada acción ritual se convertía en un acto de comunión con la gloria que habitaba entre ellos. La nube y el fuego eran recordatorios perpetuos de que el Señor caminaba con ellos, que su guía era infalible, y que la presencia divina protegía y dirigía cada marcha por el desierto, cada decisión, cada encuentro con enemigos o tribus vecinas. Así se cumplió la promesa del Altísimo, su gloria llenó el tabernáculo, y su presencia se convirtió en faro y escudo, en luz que no se extingue ni en la noche más oscura. Israel, rodeado por la nube durante el día y el fuego durante la noche, avanzaba con certeza y fe, reconociendo que el Dios que había liberado a su pueblo de Egipto no se alejaba, sino que caminaba con ellos, con su gloria manifestada, guiando sus pasos hacia la tierra que había jurado darles, donde la promesa se cumpliría y su nombre sería exaltado para siempre.